Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Margarita, el norte, ¿eh? Doña Margarita Torres, para los que no la conozcan, para los que se incorporan por primera vez, profesora de Historia Medieval, medievalista de Campanillas, concejal del Ayuntamiento de León. Y estamos haciendo una serie que hoy acabamos, qué pena, sobre reinas de León. Y tengo yo aquí a Santa Teresa de Portugal, pone aquí. Uh-huh. ¿Pone bien? Pone bien, aunque realmente es beata, pero hay un intento muy fuerte por santificarla. Bueno, ya, o sea, Beata Teresa de Portugal, de momento. Ya firmaba yo. Por ser solo beato oficialmente, vamos, eso está garantizado al cielo siendo beato. O sea, bueno, Santa Teresa de Portugal, yo ya más sorprendido ya no. Ya me dirá usted, porque además dice que es reina y monja. Uh-huh. A ver, descifre. ¿Se acuerda, don Javier, que empezamos con una reina monja? Sí, bueno, una reina monja que ejercía de reina. Tú eres monja, sí, pero me besas el manto. Por si acaso que te quede claro, pues esta es lo mismo, pero en versión pacifista. Ajá. Entonces tenemos ahí a nuestras dos monjas reinas, una más belicosa y la otra mucho más tranquila. Bueno, más belicosa también porque por las circunstancias. Que menudos con los que tuvo que bregar nuestra pobre primera reina monja. Le salían los enemigos por las ventanas. Y esta tuvo una vida más tranquilita. Esta es otra cosa. Bueno, pues a ver, vamos a... ¿Portuguesa? Portuguesa de Coimbra. Además, hija de un gran rey, que es el rey Sancho, y de su mujer, que es Dulce de Aragón. Ella pertenece a una dinastía que surge como una escisión de la dinastía real leonesa, que es la Casa Real de Portugal. Y bueno, pues las relaciones, igual que entre León y Navarra, fueron constantes. Podemos decir que el ADN es el mismo. En el caso portugués es igual. Los matrimonios son también muy frecuentes. Problema. O sea, que aquí aparece como reina de León por matrimonio. Claro, pero tenemos un problema, don Javier. Y es que el Papa siempre quería que los matrimonios tuvieran sus grados de parentesco correctos. Y aquí tenemos el caso de dos contrayentes, Alfonso IX, que es el último rey soberano de León, y su esposa, Teresa de Portugal, que son nietos de los mismos. Es decir, el parentesco es extraordinariamente cercano. Son primos carnales. Sí. Claro, después veremos que arreglamos el problema, como se suele decir, haciendo un pan con unas tortas, porque el segundo matrimonio de Alfonso IX va a ser con otra prima carnal. Pero Vaya. Eso ya lo veremos. O sea, tenía casi querencia hacia las primas. Pero sí que es verdad que es un matrimonio que lo que busca es pacificar una frontera. Los matrimonios de los reyes generalmente suelen ser asuntos de Estado. Bien, es verdad que hay veces que también el amor llega. Y hay algunas historias maravillosas, como la de Alfonso VIII y su esposa Leonor de Inglaterra, que, bueno, aparte de que ella nos trajo el estilo anglo-normando, y ahí está la maravillosa Catedral de Cuenca que lo demuestra, pues es un caso de amor en una pareja real que trajo consigo un momento de gran prosperidad. Ya. Pero también hay parejas que se casan por asuntos de Estado, lógicamente. Cuando Teresa... Bueno, que incluso les prometen desde niños, ¿no? Exactamente. O sea, usted me hablaba en el otro programa de una niña objeto, la casaron con un año, ¿no? Sí, Petronila de Aragón. Ese es uno de los casos más brutales, porque cuando muere Alfonso el Batallador, rey de Aragón, no queda más sucesor que dividir el reino entre las órdenes militares. Van rápidamente a San Juan de la Peña, los nobles del reino, sacan de abad al hermano del rey, le obligan por la fuerza a dejar la iglesia, le obligan por la fuerza a casarse, le obligan por... ¿El monje? Sí, a Ramiro el monje. Y le obligan por la fuerza a tener relaciones y generar descendencia. El rey monje, realmente de Ramiro, pues cumple lo justito, y en el momento en que le ha nacido una hija, él se vuelve al convento. Es decir, él se vuelve al monasterio de San Juan de la Peña, que realmente era su vocación, volvió a ser monje. Fue rey lo justo para poder cumplir con ese deber con el Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esa niña que se llamaba Petronila, rapidísimamente la desposan con el conde de Barcelona, con Ramón Berenguer. Bueno, entonces, y en el caso que nos ocupa, Teresa de Portugal, ¿se casaron, fueron felices y comieron perdices o...? Pues fíjese que era un matrimonio muy bien avenido. Yo creo que en este caso el Papa se podía haber callado la boca, con todos los respetos, porque se llevaban extraordinariamente bien.
Y no solamente se llevaban bien, sino que Alfonso IX sabemos de él que era un hombre con una presencia muy poderosa. Decían que tenía una voz tan fuerte que parecía un león. Era un hombre muy alto, muy rubio, ojos claros, la sangre, pues podríamos decir borgoñona, fluía, y además era una sangre muy francesa, es decir, era una sangre muy, muy nórdica, y aparte era un tipo con una gran presencia. Y siempre con un fuerte carácter. Bueno, pues el que amansa la fiera, por decirlo de alguna manera, realmente es Teresa de Portugal. El reinado de su esposo, en 1188, comienza de una manera muy complicada. Todavía quedaba un par de años para que ellos fueran prometidos. Alfonso IX es hijo de una portuguesa, de ahí viene el parentesco. Y Alfonso IX tuvo la mala suerte que su padre, el gran Fernando II, se encaprichó de una mujer que podríamos decir que es la antítesis de todas las que hemos relatado, que es Urraca López de Haro. Urraca López de Haro, madrastra de nuestro protagonista, pues estaba casada, se acostó con el rey. Curiosamente su marido desaparece de escena. Curiosamente, pareció un accidente. Sí, parece un accidente, pero fíjese la cantidad de accidentes que van a rodear a doña Urraca López de Haro. Sabemos de ella que era muy guapa. A continuación tiene un hijo, una hija, María Núñez, la convierte en monja en un monasterio, que es otro de las dueñas, es decir, se deshace de su hija y ya sin problemas sigue acostándose con el rey. Hay un documento que para mí es de los más vergonzosos como mujer de los que he leído en mi vida, que el rey le dona unos bienes por los buenos servicios que me haces con tu cuerpo con frecuencia en la cama y me placen extraordinariamente. Esto en latín, dice el rey. O sea, más claro creo que no se puede ser. Urraca tiene un hijo adulterino, después se casa con el rey, tiene un segundo hijo, y casualmente nuestro príncipe Alfonso, el heredero al trono, cada vez que venía a León y estaba doña Urraca, enfermaba. Y la mitad de los milagros de San Isidoro son curar a este pobre niño. O sea, realmente estaba intentando eliminar el escollo. Por lo tanto, la infancia y juventud de don Alfonso fue muy complicada por esta madrastra feroz. En 1188, con 17 años, es coronado rey, y en 1188 tomó una decisión muy sabia, y es crear las primeras cortes con presencia del pueblo. Por primera vez no van a tener solamente voto y opinión, y esta decisión cambió la historia del mundo, realmente. No solamente el clero y la nobleza, como hasta este momento, sino que él introduce la opinión de los ciudadanos, del pueblo llano. Claro. Y ahí es donde nacen las cortes, realmente. Las ciudades. Claro. A partir de este momento hay un antes y un después. Es decir, fue una auténtica revolución. De hecho, la UNESCO reconoció como cuna del parlamentarismo, lo siento por los ingleses, le quitamos el prestigio y le quitamos esa especie de medalla, reconoce como primeras cortes, vamos a llamarlas precursoras de las actuales, a las Cortes de León de 1188 y no a las Cortes de Juan Sin Tierra, que hasta entonces eran las primeras. España puede sacar medalla y pecho de eso. Vamos a ver. ¿Usted está diciendo que la participación política del pueblo no empieza con la Segunda República Española? Básicamente, don Javier. Aunque a alguno le pese. Que ya antes, incluso. Bueno. Opinábamos. Pues imagínese este joven. Las Cortes de León. Las Cortes de León de 1188, con presencia de pueblo. Y además con voz y con voto, y donde el rey se compromete, pues a la manera de sus antepasados, lo que hemos comentado en algún programa, a garantizar la inviolabilidad de domicilio, la protección de la mujer, no subir los impuestos, consensuar con el pueblo, es decir, unas normas tan a la moderna que realmente sorprende. Porque, vuelvo a decir, tenemos el galardón de ser un poco esa cuna del parlamentarismo. El año pasado, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, en el Congreso de los Diputados fueron homenajeadas las Cortes del Reino de León como precursoras del Parlamento español. Y podríamos decir que como precursoras del Parlamento mundial, porque toda esa cuna de libertades que después se genera nacen a partir de esta presencia del pueblo. Este es el marido de nuestra protagonista. Era un hombre, como digo, con mucha presencia. Y dice usted que va el Papa y mete la pata. Yo a mí sí, pero le voy a decir por qué. Porque realmente era una mujer perfecta que apaciguaba, que calmaba a la bestia en ese sentido. Alfonso IX es un gran monarca y ella era una gran mujer. Es decir, en este sentido era una gran esposa, fue una gran madre y sobre todo era un poco esa que tiraba de los pies a tierra y le hacía esa toma de tierra a un rey que tenía mucho repris. Mucho repris por el enfrentamiento con Castilla. Mucho repris por el enfrentamiento con sus parientes portugueses. Mucho repris porque quería seguir la reconquista. De hecho, es el rey que, por ejemplo, crea la Universidad de Salamanca. Se debe a Alfonso IX, que potencia y protege al maestro Mateo en Santiago de Compostela. Es decir, el maestro Mateo, el gran maestro Mateo, pues le paga a este hombre. Tiene muchas cosas en su haber. Muchísimas. Es un gran rey, pero tenía un pronto muy malo. Y con doña Teresa, ese pronto se atenuaba. Es decir, le venía muy bien, era un matrimonio perfecto.
Y de ese matrimonio perfecto nacen 3 hijos. Y encima uno es chico, con lo cual iba todo rodado. Todo rodado. Fernando, Sancha, Dulce, ¿qué más quiere? Yo creo que ahí el Papa metió la pata, honestamente. Porque había muchos otros matrimonios entre primos y quizás el último que debería de haber disuelto es este, por lo que después vino. ¿Y por qué se fija el Papa en este? Pues ¿Quién le da la idea? Pues yo creo que el pariente castellano, Amigo. para mí, que quería casar a la niña. Bueno, porque el Papa en Roma no se entera. ¿Sí? Exactamente, pero es que es mucha casualidad porque Alfonso VIII, digamos que yo creo que es la mano negra que está detrás. Alfonso IX de León, Alfonso VIII de Castilla se llevaban muy mal. Eran primos carnales, pero se llevaban a matar. Y además se consideraban el uno y el otro muy entrometidos. Y de carácter yo creo que... Tenían prontos los dos. Sí. Y los dos tuvieron la suerte de tener 2 grandes mujeres. El castellano, una inglesa, que también le atemperó el carácter y le dio cordura. Pero que además era una gran política. En el caso de la castellana es una gran política. Y en el caso de la leonesa, nuestra protagonista, era una mujer santa. Era una mujer muy dulce y muy santa. Entonces tenemos la mujer política, que también es un matrimonio de amor, la mujer santa, que apacigua a 2 malas bestias del momento, ¿no? 2 reyes muy potentes. Cuando Teresa es desposada es apenas una niña. Ha cumplido con lo que se espera. El reino no puede ir mejor durante esos años. Portugal nos quiere, es nuestro reino hermano, es decir, todo parecían luces. Y de repente viene la separación, pero separación fulminante con pena de excomunión. Bueno. O sea, es toma, buenos días, aquí la excomunión, y aquí una mujer de fe, cuando recibe esa amenaza, hoy nos parece una tontería, no es ninguna tontería, y en el siglo XII menos. Hombre. Es que te están condenando al infierno. Claro. O sea, ¿y qué me pasa si mañana me muero? Que vas al infierno, querida. Y evidentemente Teresa se separa. Alfonso no quería. Y estoy convencida que ella tampoco. Pero obedece las órdenes del Papa, aunque no sean órdenes lógicas, insisto, a mi criterio. Y probablemente al de ellos tampoco. Cuando se separan, ella toma la decisión de volver a Portugal. ¿Se va de León? Sí, por no crear problemas. Porque sabe que a su marido, a su ex marido, claro, le van a volver a casar. Claro. Y lo que no puede haber es 2 reinos. Porque lo que se ha declarado es un matrimonio nulo. Entonces. Claro, claro. Pero el Papa reconoce como legítimos a los 3 hijos habidos. Empieza muy potente, dice, son hijos incestuosos. Y luego ya baja un poco porque es el momento de Inocencio III, que tampoco fue un modelo de muchas virtudes, el Papa del momento. No cuente usted detalle, pero no. Entonces, mejor no hablar. Mejor no hablar. Porque ejemplo no daba. Pero sí que es verdad que después de ese momento potente, dice, bueno, va, venga, no. Os separáis, pero los hijos son legítimos. Con lo cual ya tenemos heredero al trono y tenemos 2 chicas a mayores. Y Teresa, con una gran generosidad y yo creo que un criterio muy sabio, decide retirarse a Portugal. ¿Por qué? Imaginémonos que hubiera quedado en León. Una reina santa. ¿Y cómo es la nueva mujer del rey? Igual no es tan santa. Y todo el mundo va a comparar. Nuestra santa reina, nuestra nueva reina. Claro. Imaginémonos, además, el cariño de Alfonso IX. Y si no se lleva bien con su segunda mujer, con la primera te llevabas. Es decir, la tentación es muy fuerte. Y Teresa renuncia. Y pone tierra por medio. Y pone tierra por medio, se refugia en Portugal. Y en Portugal se dedica a volver en la corte, a cuidar de su familia, pero dentro de esa generosidad deja, junto con su ex marido, al heredero, Fernando, y a la hija mayor, Sancha. Y ella se va con su hija pequeña, con Dulce. Bueno, ya tienes el heredero y el recambio. Por sí. Por sí. Y yo me voy con mi otra hija, porque no la necesitas para nada, me la llevo. Al fin y al cabo también es mi hija. Cuando ella llega a Portugal, su presencia en la corte también apacigua mucho. Es un momento complejo en la historia portuguesa y de nuevo el hecho de que ella esté ahí da cordura al reino. Es decir, es una mujer santa, todo lo que toca es santidad. Y todo lo que toca es precisamente esa paz, ¿no? Y además toma una decisión que nadie le pidió, porque podía haber hecho lo que le diera la gana, de su capa un sayo, nunca mejor dicho, y lo que hace es tomar el hábito de monja. ¿Qué me dices? Sí, voluntariamente, nadie la fuerza, podía haberse mantenido como mujer independiente, haberse casado con otro, podía haber hecho lo que le diera la santa gana. Era soltera. Era soltera, y sin embargo, y además, infanta de Portugal. Es decir, era una mano preciada y muy joven. Tenía todos los boletos. O sea, una chica de 20 y tantos años. Podía haberse casado con quien le diera la gana a nivel europeo. Pero voluntariamente decide profesar como monja cisterciense. ¿Y dónde profesa? En el monasterio de Lorbao, que es donde está enterrada, por otra parte. Y donde además la tienen por santa. Y la tienen por santa desde el momento mismo de su muerte. Bueno, estando en Lorbao, ella se retira, pero bien es verdad también que quiere garantizar los derechos a la sucesión de sus hijos. Yo me retiro, te quiero mucho, Alfonso, acepto, aunque no sea lógica la voluntad del Papa, pero garantízame que Fernando es el heredero
y que Sancha sería la segunda. Alfonso IX, como suele decir, le da un cheque en blanco. Por eso digo que era una relación buena, era un matrimonio bueno, que se estropea por una decisión del Papa. Bueno, cuando Alfonso IX de León se ve forzado a tomar otra mujer, la elegida es Berenguela de Castilla. Berenguela de Castilla es una mujer digna de un programa también. Es una mujer muy sabia. La altura intelectual de ella está a años luz. Yo creo que era de todos los monarcas de su momento. Es una mujer, una visión clarísima. Hubiera sido una maravillosa reina soberana, propietaria ella. No le hacía falta comparsita, no hubiera necesitado ese cónyuge al lado. Ella hubiera brillado por sí. Y además es hija de nuestra Leonor de Inglaterra, o sea, que traía la escuela. Y nieta de Leonor de Aquitania. Fíjate. Es decir, ya venía con escuela formada. Y Berenguela, además, de ser otra mujer también muy guapa, igual que lo era Teresa, también conocía bastante bien a su nuevo marido. Pero ahí hay un problema. Teresa, como decía, calmaba. Berenguela opina. Y con Alfonso no se opina. Claro. Entonces, así como el primer matrimonio funcionó, el segundo ya empezamos mal. Pero no porque por separado no fueran dignos de. Eran dos grandes reyes, pero juntos no hacían la mejor de las uniones, la verdad. Claro, ¿qué ocurre? Que a Alfonso IX le obligan a firmar un nuevo acuerdo, en función del cual el hijo que tenga con Berenguela va a reemplazar a nuestro Fernando el portugués. Y ahí Teresa, monja cisterciente, dice, hasta aquí hemos llegado, querida castellana. Porque es hijo legítimo. Exactamente. Reconocido como legítimo. Exactamente. Y además el matrimonio de Berenguela después también es disuelto por parentesco. Bueno. Entonces Teresa le dice, vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pensemos además en la escasa originalidad. Tenemos Fernando de León y Portugal y tendremos Fernando de León y Castilla, que es el futuro San Fernando III. Sí, tenemos Fernando y Fernando. Volvemos al caso, ¿no? Urraca, ¿qué? Fernando, ¿qué? Más o menos, ¿no? Varios. Teresa desde Portugal insiste en ratificar la posición de sus hijos, pero lo hace con esa discreción que la caracterizó. Y Alfonso en todo momento se lo garantiza. Es decir, prefiere esa paz, podríamos decir conyugal, de ese afecto que estoy segura que quedó después del matrimonio, antes que congraciarse con el muy poderoso en este momento rey de Castilla, que es su suegro. Claro. Fruto además de esto es, por ejemplo, la no presencia de León en Alarcos. Siempre se dice, ¿por qué el reino de León no estuvo en Alarcos? Porque a los ojos del rey de León era una locura. Y de hecho ahí estaba la derrota. ¿Por qué el rey de León no participó en las Navas? Porque volvía a ser otra locura. Realmente la batalla se ganó pues fruto de esas casualidades que no existen, sí, pero realmente tenía unos errores estratégicos de base. Y el rey lo que prefiere es centrarse en su reino, repoblar, dotar de fueros, crear Salamanca, Santiago de Compostela, crear monasterios, etc. Era un rey muy centrado en su reino. Y era un rey además que no necesitaba meterse en conflictos. A mí dejadme en paz, yo regulo mi reino, no me metas en guerras absurdas. Fue un rey también bastante maltratado, pero todo esto lo veía desde la distancia Teresa. ¿Maltratado? Sí, porque el castellano, antes de ser su suegro, se alió con el rey de Aragón, y entraron a sangre y fuego en casi la capital. Usted que es leonés sabe que León tiene al lado, según viene uno de Valladolid, un enclave, que es un barrio de León que se llama Puente Castro. En Puente Castro estaba la judería más potente de todo lo que es el Reino de León. Era una judería que tenía una aljama que conservaba libros sagrados por los cuales se corregían los libros sagrados del judaísmo, donde sabemos que venían pues rabinos desde lo que hoy en día es Cataluña, Occitania, etcétera, a cotejar, ¿no?, los libros. Esos libros se destrozan, esa sinagoga se quema, esa comunidad se destruye y ese castillo se revienta. Y no se atrevieron a cruzar el río, don Javier, porque ya hubiera sido para nota. Entonces es un rey, como digo, que en fin ha sido bastante maltratado, cuando realmente lo único que buscaba era el bien de sus súbditos. Si lo hubieran dejado con Teresa, estoy convencida que hablaríamos de uno de los grandes monarcas, porque fue un gran monarca, ¿no?, al que de vez en cuando metían el dedo en el ojo, y cuando lo dejaban en paz era un gran rey. Conquistó Cáceres a los musulmanes, conquistó muchas otras plazas y por supuesto además es un rey muy respetado y podríamos decir que es un ejemplo de cómo debe uno gobernar. Con ese mal carácter, bien, es verdad. Pero qué pena, ¿no? Muchísimo. Y además, fíjese que es curioso porque con los hijos habidos en Teresa siempre tiene una relación extraordinaria. Es un rey de estos que repoblaron España, porque realmente uno cuenta a sus hijos ilegítimos después de anular el matrimonio con Teresa. Por eso digo que fue un error. Él no tiene hijos antes. Pero después Sánchez Castilla. Es decir, o sea, yo me habéis separado de mi mujer, yo ahora aquí no tengo respeto por nada.
Y tuvo hijos, creo que tuvo más de 15 hijos bastardos. ¿Pero qué me dice? Sí, sí. Bueno, Fernando el Católico contábamos que tuvo casi 100, ojito. Ay, Ojito. don Fernando. Don Fernando. Que Ay, no, don Fernando. En fin, un poco alegre de cascos. Pero sí que es verdad que en este caso hay un antes y un después de ese divorcio forzado, esa separación forzada y de esa nulidad forzada. Bueno, pues en este ambiente... Que me la tiene usted que subir a los altares. Ojalá, porque fue una gran mujer. No, si ya está, es beata, ¿no? Es beata desde Bueno, pero vamos a ver cómo... Porque aquí hasta que uno no se muere, no... Entonces, claro, por eso tenemos que acabar. Pues doña Teresa desde Portugal, como digo, no era ajena a lo que ocurría, tampoco era tonta, es decir, era monja cisterciense, pero perdóname, me entero de las cosas y sé hasta dónde puedo llegar y como le digo, hay esa bonita relación con su exmarido. Entonces hay un momento en el que ella acepta, porque queda en peligro la sucesión en su hijo Fernando, y apoyada en el rey de Portugal, que es su hermano, dice, bueno, mira, vamos a garantizarlo todo. El rey de León, generosísimo, le hubiera dado yo creo que hasta la corona misma, si se lo hubiera pedido, le dice, mira, toma, 4.000 morabetinos, una barbaridad, una fortuna inmensa, para que hagas con ellos cada año lo que quieras. A mayores, 4 castillos garantizados para que veas que voy en serio. Y por supuesto que tu hijo va a ser el heredero. Problema, el castellano le obliga a lo contrario. Y él como hombre se ve pillado entre la espada y la pared. ¿Qué hace? ¿Vuelve a la guerra con Castilla? Y en ese momento pasa lo que nadie esperaba. Y es que muere Fernando el portugués. Y quedan 2 hijas. Pero son las hijas sabidas de la mujer que ama, que es Teresa de Portugal. Y fíjese lo que va a ocurrir, que esto es lo que nadie espera. Este es una especie de estos vuelcos extraños que da la historia donde pesa más esa parte personal y ese hombre por encima del jefe de Estado, ¿no? Cuando fallece Fernando, digamos que el camino queda libre para que Fernando el Castellano, que es el gran Fernando III, es un grande de nuestra historia, pues pueda convertirse en heredero. Es cierto, es el varón. Pero el problema está en que las cosas habían tensado tanto que, aun amando con locura a su hijo Fernando el Castellano, por distinguirle del otro, Alfonso IX no quiere bajo ningún concepto que Fernando se eduque bajo otra mano que no sea la de él. Alfonso se lleva a Fernando el Castellano. Y Berenguela dice, bueno. Y Teresa dice, de acuerdo, es un varón. No me parece mal. Pero si ese varón fallece y el segundo, que es Sancho, don Alfonso, fallece, mis hijas, primero que nadie, insisto, que seré monja, pero los derechos feudales son los derechos feudales, ¿vale? ¿Qué va a pasar? En Castilla muere Alfonso VIII. En Castilla muere la reina Leonor de Inglaterra. Además, mueren muy seguidos. Porque además es de estas uniones bonitas que a veces pasa cuando uno lleva 50, 60, 70 años casados, que fallece uno y el otro pobrecito va detrás. Sí. Claro, pues este es un caso de esos, o sea, donde realmente ves que hay amor en la pareja real. Muere la reina y queda entronizado un niño que se llama Enrique. Enrique queda bajo la tutela de Berenguela. Y Enrique casualmente fallece de un casual golpe en la cabeza cuando casualmente llevaba meses casados y casualmente, teniendo 14 años, podía generar descendencia. Tanta casualidad a veces espanta, ¿verdad? Sí. Casualmente el día que muere, muy cerquita está su hermana Berenguela, que insisto es una gran reina, pero también tiene luces y sombras, ¿eh? Cuando Berenguela se entera de que su hermano se está muriendo, a uña de caballo revienta el caballo y se presenta en el castillo donde está su hermano moribundo para hacer que reclamar la corona de Castilla. Es mía. Es verdad, era de ella. Y mientras está yendo sobre, podríamos decir que el cuerpo casi caliente de su hermano, ordena que saquen con engaños al infante don Fernando del manto de Alfonso IX de León. Alfonso IX no sospecha que su exmujer pudiera ir a hacerle semejante guarrada. Pero su hija mayor, la portuguesa, le dice, desconfía. Desconfía porque es muy extraño todo lo que está pasando. Y que mi hermanastro se quede aquí. No lo dejes que se vaya. Que ocurra lo que ocurra, ya veremos cómo hacemos después, pero que no se vaya. Pero Alfonso, confiado, da permiso al infante don Fernando para salir. Fernando llega a donde su madre y su madre le dice, toma cariño, la corona de tu tío Enrique, de cuerpo presente, que debe de ser mía, aquí la tomo, automáticamente te la cedo. Y San Fernando se encuentra con un gran problema. Y acabamos de crear a nivel humano una crisis terrorífica. Porque el heredero de León se convierte en rey de Castilla. Y Alfonso IX es consciente que cuando él muera, obligatoriamente, según los derechos del momento, su hijo, al cual quiere, no perdamos de vista esto,
va a ser rey de León, cosa que bajo ningún concepto quiere. Pero no puede evitarlo. Y pasa lo menos imaginable. 1230 fallece. Cuando él muere, deja un testamento, que es voluntad de ley, como usted muy bien decía un día, donde, lejos de ceder el trono de León al futuro San Fernando, se lo deja a las hijas habidas con Santa Teresa de Portugal. Nunca, jamás en la historia medieval de Europa se deja un trono a chicas habiendo hijos varones. Pues Alfonso IX, antes que unirse con Castilla, dejó el trono a sus hijas. Y aquí juega el último papel Santa Teresa. Teresa de Portugal, mientras tanto, había ido apostando por la introducción de la Orden del Císter en Portugal. Creó un monasterio en Bielbierzo, Villabuena, donde además le gustaba pasar temporadas, porque ella podía ir a caballo de los dos reinos, y cuando su marido tenía amantes que no esposas, no le importaba ir a León, porque no era un estorbo. Y siempre fue considerada como la reina y con distancia y con mucho respeto. Cuando se produce el fallecimiento de Alfonso IX, todos vuelven los ojos hacia Teresa de Portugal. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, es el reino de Portugal apoyando a dos muchachas, a Sancha y Dulce, y el reino de Castilla en manos de un tipo que ya lleva 13 años siendo rey de Castilla y que tiene todos los derechos a ser rey de León. Y entonces, antes de ir a una guerra, porque el testamento estaba allí, se toma una decisión muy sabia, que es lo que se llama la fabla de dueñas. Berenguela de Castilla pide reunirse con Teresa de Portugal y se reúnen en Benavente. Y de mujer a mujer exponen la situación, sin tapujos. Y le dice, mira, yo entiendo, dice la castellana, que los derechos han pasado a tus hijas. Entiende tú que jamás en la historia medieval se ha dado un caso semejante. Y entiende tú que tus hijas a mi hijo le van a durar un minuto. Vamos a ir a una guerra. ¿Quieres una guerra? Y Teresa generosamente le dice no. Habla con Sancha, habla con Dulce y le dice, ¿qué queréis hacer? Y fíjese que es un tema muy complicado, ¿eh? Y lo resuelven dos mujeres, una monja cisterciense y una mujer política, ¿no? Las dos esposas de Alfonso IX. Y le dice Teresa de Portugal, bueno, si mis hijas quieren profesar conmigo, evidentemente nos vais a dar dinero porque la herencia es nuestra, dinero que después fue a fundaciones del Cister, y mis hijas se retiran. Y entonces sus hijas aceptan el trato y sus hijas ceden la corona y los derechos reales a San Fernando. Precisamente buscando la paz del reino. Por eso se habla de la solución de la fabla de dueñas, del habla de las mujeres. Cuando Sancha y Dulce aceptan irse con su madre, aceptan también entrar en la Orden del Cister. Así que ahí tenemos unas infantas que acabarán siendo también monjas cistercienses. Increíble. Cuando la reina muere, en 1250, y fíjese que Fernando III muere en 1252, o sea que realmente son... Y ya había muerto la castellana Berenguela de Castilla. Cuando ella muere, realmente es tanta su fama que todo el mundo ya la considera en vida santa, porque por toda esa trayectoria que hemos tenido. A mayores de eso, ha criado a sus hermanas, que después también han sido beatificadas por distintos papas. Increíble. Entonces, todo lo que tocaba lo apaciguaba y lo santificaba. En Lorbao, cuando se la entierra, todo el mundo ya pide a gritos que sea canonizada. Pero hay que esperar hasta 1705, cuando ya un papa decide beatificarla. Y ahora es tan grande el clamor, todavía se hace todos los años una misa por su recuerdo, donde va muchísima gente, hay peregrinaciones hacia la tumba de Santa Teresa de Portugal, porque ellos la llaman ya santa, que casi se está pidiendo a gritos precisamente que se canonice. Así que fíjese que empezamos con una reina monja, terminamos con otra reina monja, una un poco más belicosa y otra que es el ejemplo de pacificación de un reino, ¿no? Que es Teresa de Portugal. Bueno, doña Margarita, pues qué pena, ¿eh? Porque ahora sí que hemos acabado la serie, le tengo que despedir. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, pero queda usted, nos han salido aquí reinas de Castilla, nos han salido también las cruzadas, seguro que la veremos por aquí. Queridos amigos, se acaba esta serie, pero empezaremos otra, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.